Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé dónde usted nos esté viendo. En este momento estamos comenzando el tan esperado programa de podcast que hemos estado anunciando desde hace varias semanas. Pues aquí festejando en este mes, el mes de la mujer internacional, tenemos una gran invitada con nosotros, nuestra querida amiga Cris Meléndez, que vive en Miami, Florida, y ahorita ella nos va a contar toda de dónde viene, cómo llegó. Ahorita vamos a continuar. Ella radica actualmente en Miami, pero ella es productora y actriz. Y bueno, es algo muy hermoso conocer toda como su trayectoria. Y bueno, Cris, pues bienvenida a este programa Mujeres en Pie, este programa de podcast, y gracias por aceptar la invitación. Silvia, gracias a usted. No se imagina el privilegio que es para mí ser su primera invitada a este podcast de Mujeres en Pie. De verdad que es un honor y es un privilegio estar con usted y estoy segura que este podcast, este programa, todas estas transmisiones van a ser de muchísima bendición para muchas personas. Así es que gracias a usted por empezar esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabes que yo donde haya una oportunidad para poder dejar un mensaje a los que nos escuchan, claro que aprovechamos esa oportunidad y sobre todo, pues siempre dirigidos de la mano de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, Así es. Cristi, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra entrevista y quisiera preguntarte la primera pregunta. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y qué impacto tuvo en ti a ese lugar de donde tú naciste, creciste, viviste, sobre todo pues en tu infancia? Claro, pues yo soy 100% salvadoreña de corazón. Yo nací en El Salvador. Bueno, mi mami es española, toda su familia es española y ellos llegaron a El Salvador. Y bueno, y ahí fue que conoció a mi papi, se casaron, se quedaron en El Salvador y yo tuve una infancia muy linda. O sea, en El Salvador de verdad que todos los recuerdos que yo tengo de mi infancia son hermosos. Tuve el privilegio y la bendición, y aquí quiero que sepa que mi testimonio es un poco parecido al suyo en esto, no sé si usted sabía, pero Oh, no, yo no sabía. crecí con mi abuelita. Mi abuelita fue mi mamá durante toda mi infancia y de verdad que el hecho de crecer con mis abuelos, de parte de papá, de crecer con mi papá, fue algo que me marcó muchísimo, porque como usted sabe, los abuelitos ya son alcahuetos, los abuelitos cuidan a los nietos, o sea, ya pasaron la etapa de la responsabilidad. Entonces ya con los nietos ya tienen como una dinámica totalmente diferente a la que tenían con sus hijos. Entonces fue una bendición y fue un privilegio increíble para mí crecer con mi abuelita, que fue con mi mamá. Y de hecho, muchos de los rasgos y muchas de las cosas con las que yo he crecido han sido gracias a la herencia de ella. Y estoy 100% segura y tengo toda la certeza que la mujer que yo soy hoy y toda la parte moral que hay en mi vida ha sido porque ella me lo ha inculcado, porque fue la persona que estuvo a cargo de mi niñez, fue la persona que estuvo a cargo de cuidarme. Entonces, realmente fue una niñez súper linda. Y bueno, sí, como usted lo dijo, yo soy actriz, soy productora y realmente soy productora porque mi pasión es la actuación. Entonces eso me ha llevado a hacer producciones y todo esto. Y de hecho todo comienza con mi abuelita porque ella hacía vestidos de novia en aquellos años, en los años 80, que en El Salvador realmente habían dos tiendas de vestidos de novia así grandes. Entonces ella los hacía, Silvia, from scratch. O sea, ella agarraba lentejuela por lentejuela a coser. Entonces, ella estaba en todo este mundo de la moda. Yo me acuerdo que yo chiquita jugando Barbies y me escondía abajo de la mesa cuando las novias iban a probar los vestidos así enormes y yo fascinada viendo a las novias. Entonces, crecía en un ambiente súper lindo. Ella también pasaba muy ocupada y cuando pasaba ocupada lo que hacía era sentarme para que me distrayera. Hoy los niños tienen el iPad, en ese entonces no teníamos iPad. Entonces me sentaba y me ponía a ver la novela. Entonces, para mí creció una fascinación por la televisión desde el primer momento. O sea, yo me sentaba y yo veía las novelas mexicanas, que era lo que nosotros teníamos
disponible en El Salvador, y yo las veía y yo era fascinada con las novelas, y yo me acuerdo que le decía a mis tías, yo quiero estar ahí, les decía, yo quiero estar ahí, y me decían, ¿a dónde quieres estar? Y yo ahí en la tele, en las novelas, ahí quiero estar. Entonces, desde ahí crece en mí una fascinación que no murió nunca, desde los 5 años, por ser actriz y por estar en este mundo. Muy bien, entonces la segunda pregunta dice, es lo que estás contestando ahorita. Cuando tú eres niña, soñaste con querer ser alguien y por qué? Y ahora ya nos dimos cuenta que estás contestando que querías ser actriz, ¿verdad? De que desde niña, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque veías las películas desde niña y tenías ese sueño, ¿verdad? De llegar a hacerlo. Bueno, otra de las preguntas es, ¿te consideras una persona extrovertida o introvertida? Pues aunque no parezca, Silvia, yo soy súper tímida, pero súper tímida. O sea, a mí cuando yo entro a un lugar, a mí no me gusta llamar la atención, o sea, a mí me gusta entrar, pasar desapercibida, hacer mis cosas, y realmente pareciera todo lo contrario, porque pues la tele y todo eso, y me encanta y me apasiona, pero sí soy una persona bastante introvertida, la verdad. No, no, no me lo imaginaba, ¿verdad? Porque bueno, para estar en los medios, creo Sí, que se necesita ser una persona, pues verdaderamente muy desenvuelta, pero bueno, por eso es esta pregunta, porque así la gente puede entender que puedes soñar, ¿verdad? Bueno, sí. otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tú de alguna vez, cuando fuiste niña, te sentiste en un momento sola, triste o decepcionada por alguien o avergonzada, ¿verdad? En tu niñez, que eso es muy importante conocerlo, ¿verdad? Porque a veces eso no lo llevamos para la edad adulta y ciertamente provoca en nosotros, pues, algunos cambios que a veces no son muy favorables. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esa parte? Claro, claro que sí. Pues como le comenté, mi niñez fue una niñez muy feliz junto con mis abuelitos. Sí llega un momento, ya cuando tenía como 12 años más o menos, que mi papi se casa y con su nueva esposa fue un momento como bien decisivo, bien difícil, porque yo venía de ser la niña de mis abuelitos a entrar en un hogar totalmente nuevo, diferente. Entonces sí fue un paso súper difícil para mí, me costó muchísimo adaptarme y de hecho toda la adolescencia fue bastante complicada en ese aspecto y eso lleva a que yo me venga a estudiar aquí a Miami. Así fue como yo me vine para acá, me vine a estudiar mi carrera aquí para poderme desligar un poco de El Salvador y estar aquí y estudiar, prepararme y todo eso. Y eso le da un cambio y un giro a mi vida súper grande, porque si bien es cierto, cuando yo era pequeña, me enseñaron a orar, o sea, mi abuelita me tenía muy metida en cosas de la iglesia, yo estaba como bien en eso. En el momento de la adolescencia me desligo un poco y ya cuando llego aquí a Miami, ya cuando llego a vivir acá, ya yo estaba quizás como en otra sintonía, o sea, yo sí obviamente sabía que Dios existía, estaba como, o sea, tenía eso en mi corazón, pero ya yo no iba a la iglesia, me empecé a alejar muchísimo de todas las cosas de Dios. Y todo esto, crea Silvia, o sea, fue venirme a estudiar aquí a Estados Unidos. Uno en Estados Unidos realmente cuando viene es una vida muy sola, o sea, no es como en los países de uno que siempre hay alguien. Entonces fue complicado y me fui como aislando mucho en amigos, en tratar de salir, en tratar de conocer gente, en tratar de estar como en, no sé, de pertenecer, como tener un sentido de pertenencia estando yo aquí en Miami. Y gracias a Dios en ese momento económicamente yo estaba muy bien. Entonces yo llegó un punto, Silvia, ya por ahí entrando en los 20, que yo tenía todo, todo lo que yo soñé toda mi vida lo tenía materialmente. A los 25 tuve el carro de mis sueños, el carro que siempre soñé, estaba en el apartamento que siempre soñé, tenía un grupo de amigos maravillosos, aquí en Miami conocí muchísima gente colombiana, que está lleno de colombianos y realmente entré como en ese mundo, ellos son como muy fiesteros, muy alegres, entonces realmente tenía todo, Silvia, todo lo que una muchacha de 25 Bueno, años pudiera querer. pues, sí. Y tenía un vacío por dentro, vacío tan impresionante, que yo llegaba de todo este mundo de la fiesta, de no sé qué, en mi convertible, en mi apartamento, y llegaba a estar sola, y llegaba
a que me cayera, o sea, a caer en la conclusión de que me faltaba algo, que yo no tenía algo, que yo había algo que no podía ser 100% feliz porque no lo tenía y no sabía qué era. Y yo veo ahora cómo todas las oraciones de mi mamá, de mi abuelita, me fueron cuidando en todo ese mundo que yo vivía, porque sí, yo nunca me he emborrachado, nunca me he tomado una cerveza, nunca he fumado, o sea, siempre he sido como bien por esa misma como mentalidad quizás con la que me crié. Yo decía, yo no puedo decir malas palabras porque, porque eso ofende a Dios, por ejemplo. O crecí como en una sintonía que me había inculcado mis abuelitos, ¿no? Entonces llegó un punto que yo pasaba de fiesta y yo puedo ver ahora en ese momento cómo Dios me cuidaba, porque yo nunca he visto una droga, por ejemplo, y yo me movía en fiestas donde había. Entonces yo ahora veo y he tenido como en oración visiones así de cómo Dios me volteaba la cabeza cuando algo estaba pasando aquí, o Wow. como yo podía estar bailando acá conociendo a alguien y acá estaba pasando alguien y me volteaba por cualquier cosa. Entonces yo eso lo puedo ver y estoy 100% segura que eran las oraciones de mi abuelita. Entonces, de verdad que las oraciones de los padres, las oraciones de la familia es algo tan fuerte y tan poderoso que lo libra a uno de cosas impresionantes. Wow. Entonces, cuando llega a ese punto que me siento completamente sola, me regreso a El Salvador con una excusa, o sea, teniendo todo en Miami, todo. Me regresé para El Salvador con una excusa de acá ya estoy terminando de estudiar y acá no voy a poder ser actriz porque no tengo papeles para trabajar solo como estudiante. Entonces me voy con la excusa de que, ok, me voy a ir a El Salvador a hacer un par de proyectos para luego poder regresar aquí a Miami y vivir de esto. Y todo esto lo encubría también que me había enamorado, entonces me quería ir y realmente lo que quería era estar con otra persona porque pensaba que eso me iba a llenar. Entonces ese es como el punto de partida que me hace cambiar totalmente mi vida y que Sí. me hace darme cuenta, ya estando en El Salvador, que era lo que me hacía falta realmente. Ok, entonces vamos a la quinta pregunta que realmente, ¿cómo ha sido transformada tu vida y qué cambios has hecho para beneficio propio de los demás? Pero tengo yo una duda, yo no he escuchado tu testimonio. Ujú. ¿En qué parte está ubicada, vas a hablar ahorita, tu mamá? ¿Por qué motivo bueno, me crió mi abuelita, pero yo sí tenía mi mamá, vaya, vivía cerca de mi casa. Me gustaba estar con mi abuelita y ciertamente mi abuelita también era modista como tu abuelita, o sea, Sí. por eso dices que muy similar testimonio, eh, Sí. pero mi mami estaba muy enojada conmigo porque yo me la pasaba allá. En este punto, ¿tu mami dónde estaba? Y si nos puedes hablar de este punto número 5, cómo ha sido transformada y los cambios que has hecho. A lo mejor nos puedes hablar un poquito de tu mami en este punto. Claro, claro que sí. Bueno, mis papás se divorcian cuando yo tengo 3 añitos nada más. Muy bien. Entonces, a los 3 años yo me quedo con mi papi y me quedo con él y mi mami se casa y se va de viaje con su esposo ya como a seguir la carrera de él, que él es futbolista. Oh, Entonces, por eso yo pierdo ese contacto con ella ya. y me quedo con mi abuelita y así es que crezco con ella y todo eso. Ok. Y cuando yo regreso de Miami, de hecho, cuando regreso por esto que te digo que me fui, que me enamoré, que me iba con la excusa que iba a hacer cine, que no sé qué, ahí me reencuentro con mi mami, de hecho, y me reencuentro con ella porque regresé a tratar de hacer cine, televisión. Cuando llego allá me doy cuenta que nadie hace cine, que nadie produce, o sea, que nunca se había hecho una serie de televisión. Entonces yo llegué con toda la energía, con todas las ganas de hacerlo y gracias a Dios él me fue abriendo puertas impresionantemente y así es que me reencuentro con mi mami porque por el mismo rollo de la televisión y todo eso me vio. Nos reencontramos y a partir de eso ya hemos estado juntas y ella estaba, bueno, en un grupo de Dios, en un grupo de fraternidad que es en el que yo estoy ahora, y ella me lleva, y así es que yo entro a ese grupo y así es que vuelvo a entrar a las cosas de Dios. Oh, wow. Mira, no sabía porque yo no he escuchado tu testimonio completo, pero qué bonito. Entonces fue ya cuando tú regresas, tienes ese reencuentro con tu mami
Y qué tremendo, ¿verdad? Que ella te invita a acercarte aunque tú ya tenías esa relación personal con Dios, ¿verdad? Desde niña, ella Sí, ya estaban como preparadas para volverse a encontrar en esa organización mundial, ¿verdad? Donde servimos y realmente qué bonito, ¿verdad? A partir de ese momento ya ustedes, pues ahora sí que unidas, ¿verdad? Aunque la vida, pues, de los padres divorciados, los hijos es bien difícil, pero qué bonito que al final de cuentas, pues, uno tiene que, pues, unirnos, ¿verdad? Con nuestros padres, aunque ellos ya tengan sus propias vidas. Y qué bueno que te pusiste en paz y que verdaderamente Dios llenó tus vacíos, porque me imagino que a través de ahí tú te pudiste dar cuenta, ¿verdad? De que verdaderamente eso era lo que tú necesitabas, ¿verdad? ¿Qué nos sí. cuentas? Hay una pregunta más que te quería hacer. Bueno, eh, por ejemplo, en este punto que te estoy preguntando, de qué manera fue que se acabaron tus vacíos. Ya cuando te reconciliaste con tu mami y que todo estaba bien y llegaste a esta organización mundial, ¿fue donde tú sentiste que ya estabas más completa? Sí, en ese momento fue que me di cuenta que era lo que me hacía falta, porque yo, como le digo, yo tenía todo, todo, todo en Miami, lo que soñé, siempre todo materialmente hablando. Y ahora veo para atrás y digo, ¿cómo me fui con esa excusa de que me había enamorado? O sea, dejé todo y toda la gente me decía, no te regreses, no te regreses. Y yo me regresé, o sea, con esa excusa y realmente ya al llegar a El Salvador sí fue muchísimo trabajo. Yo comencé, laboralmente hablando, comencé haciendo una serie de televisión que ese es un trabajal que yo no me imaginaba y ha sido la primera serie de televisión que se hizo en El Salvador y ha sido la única que se ha hecho hasta el día de hoy. Y de hecho fue grabando esa serie que yo estaba tan cansada, estaba exhausta y yo era la productora, yo era la actriz principal, entonces era una presión tan grande para mí, estaba tan desesperada y es en ese punto a donde mi mami me lleva a esta organización, a donde comienzo a escuchar testimonios y ella, bueno, me lleva a la organización, comienzo a escuchar testimonios y en ese momento me volvió a hacer el clic de que, ok, ya no aguanto más. En ese momento yo me hinco, empiezo a orar y le digo, Señor, por favor, sácame de esto. Ya, o sea, amo hacer esto, pero estoy exhausta, o sea, ya no puedo ni levantarme. Estaba bien, bien cansada, estaba agotada, no dormía, no comía. Y fue algo tan maravilloso que fue una oración, fue entregarme totalmente y le dije, Señor, si esto sale adelante y esta serie es un éxito, yo te prometo que el siguiente proyecto que yo haga va a ser tuyo. Entonces así fue. Milagrosamente, como sucede, ya prácticamente al día siguiente, de alguna manera apareció una persona maravillosa con la que sigo trabajando todavía, entró a dirigir este proyecto y después de que dirigió este proyecto, todo fluyó muchísimo mejor. Y cuando terminamos de grabarlo, les dije a mi equipo, bueno, el siguiente proyecto que vamos a hacer va a ser una historia de que entre el bien y el mal y cómo el bien siempre triunfa. Entonces, así hicimos una película corta que dura casi una hora, que se llama Entre Ángeles y Demonios, y es el proyecto que le hice al Señor de cómo estamos todo el día entre ángeles y demonios y cómo irnos por el camino del ángel es el camino correcto. Entonces, así es como entro y como me empiezo a desenvolver en fraternidad, en esta organización, pero en mi iglesia. Ok, entonces, ay, hay que ver esa película, o sea, de Sí. verdad. Bueno, pues en este siguiente punto era precisamente que nos contaras acerca de los éxitos que has tenido. Y ahorita ya nos dimos cuenta que ya grabaste esa primera película y nos puedes contar acerca de cuando estuviste en la televisión, en Telemundo, que para nosotros era un honor verte ahí ese tiempo. Cuéntanos después, no sé si sea después de lo de de lo que grabaste o fue antes. ¿Qué nos cuentas? Todos los cursos que has hecho, los premios que has recibido, cuéntanos, porque verdaderamente eres un orgullo para todos nosotros los que te conocemos, de verdad. Gracias, Silvia. Pues bueno, con este proyecto que nació, así como les estoy contando, lo hicimos, lo metimos a participar en festivales de cine, se llamó Entre Ángeles y Demonios, y hasta el día de hoy ha sido el cortometraje con la mayor cantidad de premios ganados en la historia de El Salvador. Entonces, es una historia que nació en mi peor momento laboralmente hablando, nació por una ofrenda que yo le hice a Dios, por una promesa que yo le hice a Dios
que Él me ayudó a cumplirla y luego fue exaltada impresionantemente. Entonces, se llamó Entre Ángeles y Demonios. Después que hicimos ese cortometraje, hicimos una película ya para festivales de cine y en esa película igual, o sea, yo me sentaba y le decía, Señor, guíame, ¿qué es lo que quieres que haga ahora? Y nació otra película también para festivales de cine. Entonces, ya con todo esto, yo logré ir, buscar patrocinio para hacer una película grande, comercial, para meter en el cine, que se llamó La Rebúsqueda, que fue exactamente hace 10 años que la sacamos en el cine. Igual, o sea, entregándosela a Dios con toda la cobertura, con todo lo que, Señor, yo me muero por hacer esto, pero si es tuyo, hagámoslo, si no, no lo hacemos. Y esa película hasta ahora ha sido la película más taquillera en la historia de El Salvador, la que más tiempo ha estado en cartelera, fue la primera comedia romántica que se hizo en El Salvador. Entonces fue realmente maravilloso ver la cobertura de Dios y ver cómo Dios estaba cubriendo todo este proyecto de principio a fin. Sí, Y es en ese momento que yo estoy ya en esta organización, que yo estoy ya metida en todas las cosas de Dios, ya serví en mi iglesia, ya estaba en un momento como bien, bien especial, bien en paz, bien clave en mi vida, que pasa otra cosa que realmente me hace darle vuelta a mi vida otra vez y entrar al taller del maestro desde ese año que te digo que fue hace 10 años y ajá, es cuando regreso acá a Miami solita, solo con Dios y a empezar de cero, a empezar como un inmigrante, a empezar como comienza todo el mundo acá en diferentes trabajos, a hacer diferentes cosas, a tratar de sobresalir y en todo ese tiempo, Silvia, han sido 7 años, hace 8 años yo regresé acá y todo el principio yo me olvidé de mis sueños. Entré estando ya en los caminos de Dios y todo eso, entré en una manera como de encerrarme en mí misma por el mismo problema que pasé y dedicarme de lleno a Dios y dedicarme de lleno a la organización en la que estoy y dedicarme de lleno a servir en mi iglesia. Entonces me dediqué a eso, pero cometí el error de dedicarme y olvidarme de mis sueños completamente. Y eh, eso siento yo que era parte también del propósito, porque al estar yo tan metida en eso y al ver tan imposible volver y al ver tan imposible volver a hacer mi sueño, volver a ser yo otra vez, hace un par de años Dios me dio todo otra vez y me devolvió todo triplicado y nunca jamás pensé que todo se iba a dar de la manera que se dio y regresé, hice un cortometraje otra vez bien cortito, nos tardamos un día en grabarlo, lo fui a grabar a El Salvador y ese corto ha estado el año pasado, estuve en Los Ángeles, estuve en Nueva York, hemos ganado casi 7 premios con ese corto y gracias a ese corto también grabé una película que primero Dios va a estar en los cines este año, así es que 10 años después Dios me está dando regresar al cine en una película y de verdad que es algo que no tengo ni palabras de cómo hace claro. un año jamás hubiera pensado esto. O sea, hace un año yo ni siquiera había salido de Miami en 8 años. Hace Oye, un año nunca tienes hubiera pensado cierto. en mi vida hoy. Aquí aplica, ¿verdad? Creo yo, aquí aplica el que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, a los que estamos en Dios, ¿verdad? Todas las cosas que pasan nos ayudan a bien. O sea, tú dices, pasé por una situación difícil allá en Salvador, tuve que regresarme a Miami y cómo verdaderamente se te abrió una puerta más grande. Yo he visto yo soy tu seguidora y verdaderamente, wow, una cosa impresionante de cómo se te abrieron las puertas y el éxito te acompaña, ¿verdad? Entonces, realmente creemos que a las personas que tratamos de dirigir bien nuestra vida, de enfocarla correctamente, que le esperan grandes cosas, pero yo no quiero dar ese mensaje, yo quiero preguntarte a ti en esta última pregunta. ¿Qué es ese mensaje que tú le puedes dar a la gente que nos escucha, sobre todo a las jóvenes, ¿verdad? Que Dios es un patrocinador de sueños, ¿verdad? Lo digo por mí misma, que me hizo escritora en el 2014, 2015. Entonces, yo todavía a mi edad, hay sueños que Dios quiere cumplir en mí. Entonces, imagínate tú tan joven y qué hermoso que le pudieras dar un mensaje a las mujeres que escuchan este podcast para que se mantengan de pie, para que sean mujeres que
que si cumplan sus sueños, que sigan adelante y que nunca se rindan, que salgan de cualquier situación como la que tú saliste, ¿verdad? Y regresaste y verdaderamente encontraste el éxito. A ver, ¿tú qué les puedes decir? Yo ya casi te estoy robando la contestación, pero bueno, yo, por lo mío, tú con tus palabras, ¿verdad? ¿Qué les dirías, verdad? ¿Qué mensaje les darías? Exactamente lo que acaba de decir. O sea, para mí todo tiene un propósito y Dios siempre tiene la manera y siempre tiene la respuesta. Y si nosotros deseamos algo con el corazón, es bien difícil llegar a entender como ese, es un chip como difícil de entender que si yo tengo un sueño en mi corazón, es porque Dios lo ha puesto ahí. Y si yo le pido a Dios que si es para su voluntad, que me lo conceda, Dios lo va a conceder en su momento. Y a veces nos desesperamos y es como que, Señor, pero yo quiero esto ya. O todo lo contrario, como estaba yo los últimos 8 años, yo decía, nunca lo voy a volver a hacer, o sea, ya solamente, ya no voy a estar en este mundo, quizás no es algo para mí. Y hace un año, hace que ni siquiera un año, o sea, hace 10 meses, nunca me hubiera imaginado que Dios realmente me iba a regresar a lo que estoy haciendo y a regresar por la puerta grande, pero eso fue oración, fue gracia de Dios, fue no dejar de creerle y no dejar de servirle, porque todo este tiempo, si bien es cierto, yo me estaba quizás olvidando de mí hasta cierto punto, estaba en un momento en que no era el mejor para mí. Dios siempre estuvo ahí y yo lo veo ahora. Veo cómo Dios me respaldó todo el tiempo y cómo yo soñaba y quizás muchas veces hasta con falta de fe, ni siquiera le pedía como Señor, yo quiero volver a actuar porque en mi mente yo decía, o sea, no es posible. Y para Dios no hay nada, nada, nada imposible. Y ahora acabo de terminar de grabar una película, o sea, una película que va a estar en el cine, he vuelto a actuar, soy la protagonista, o sea, es como que algo tan maravilloso que solo Dios puede hacer. Yo en mi fuerza no lo puedo hacer. O sea, es imposible que yo haya armado una película en 3 meses, la grabamos en 12 días y ahora ya la están editando. O sea, eso en mi fuerza es imposible. O sea, Dios pone a las personas, Dios pone el querer y pone el hacer. Eso es algo que todos sabemos y no lo sabemos interpretar. Si Él lo ha puesto en mi corazón, es porque Él me va a dar la fuerza y si no me va a dar el camino, y si no me va a dar otra manera de hacer las cosas o me va a dar otro camino que yo tengo que saber interpretar. Entonces, por eso es tan importante la oración y es tan importante saberse guiar a lo que Él nos está queriendo decir, porque muchas veces nos empecinamos que quiero esto, quiero esto, quiero esto y no vemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor, que son los caminos que Dios nos está mostrando que tenemos que tomar. Entonces, eso es bien importante, no dejar de creer y no dejar de pedirle, no dejar de pedir y de tener fe nunca, porque por más que nosotros pensamos que sea imposible, sea la razón que sea el deseo que uno quiera, si uno se lo pide a Dios con todo el corazón, las cosas pasan. Y eso es maravilloso. Y es maravilloso después ver el milagro realmente materializado. Eso es lo más increíble que hay. Así es. Bueno, yo creo, ¿verdad?, en una palabra que me ha impactado como madre para mis hijos, ¿verdad? Que dice que nuestros hijos serán llevados en hombros, nuestros hijos serán los primeros y no los últimos. Entonces, tú hablaste en un principio que las oraciones de tu abuelita te alcanzaron en todo momento, ¿verdad? Que yo creo que tu madre, donde quiera, aunque haya tenido otra vida, también debió haber estado siempre pidiendo por ti. Entonces, realmente todo eso que nosotros pedimos por los hijos, un día se realiza. Entonces, verdaderamente es el único camino que tenemos, ¿verdad? El de poder estar siempre pidiendo por nuestros hijos para que ellos realicen sus sueños. Yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Y estoy esperando también que Dios cumpla en ellos. Les voy a dar el link de lo que estamos, del podcast, para que escuchen verdaderamente que sí se puede soñar y que realmente tomados de la mano de Dios, Dios tiene cosas grandes y maravillosas, es éxitos esperándonos a la puerta, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no estamos en otro, pues, en otro mundo, en otro rol que no podemos ver exactamente, ¿verdad? Qué bueno que pasó de esa manera, me impresionan las formas, ¿verdad? Que él tiene para podernos hacer entender muchas veces que por ahí no es el camino. Entonces,
Pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. De verdad que para mí es, pues, ¿qué te diré? Soy una privilegiada de que seas la primera en abrir estas entrevistas de podcast, cómo una mujer permanece en pie a batallas, no rindiéndose de todo lo que pasa en su vida y que al final del camino vemos esa gran luz. Y sé que este es el principio de muchas cosas. Yo ahorita, ojalá que puedan seguirte en tu página y podamos ver todas esas películas y verdaderamente sé que tienen un mensaje, ¿verdad? Porque como tú estás hablando, creo que eres una muchacha, una mujer transformada. Entonces creo que vale la pena escuchar el mensaje. Y por último, no nos dijiste cuánto tiempo estuviste en Telemundo. Ya vamos a Ah, saber. sí, bueno, pues fue parte de cuando yo estaba en todo este proceso que vine hace 8 años y me desligué completamente de todo esto. Dios me fue poniendo en lugares privilegiados realmente y sí, logré estar para un proyecto que era lo yo quería estar ahí, soñaba con estar ahí y realmente fue como parte de producción y fue como parte de también para darme cuenta que sí pude aprender, pude conocer y todo eso y ya y seguir adelante. Muy bien. ¿Dónde pueden ver todas tus películas? ¿Tienes un muro, un Facebook o tu página, que te Claro. puedan seguir a nombre de Cris Meléndez? Así Sí, aparece. estoy en Instagram como Cris Meléndez y en YouTube Ajá. como Cris Meléndez Oficial. Entonces ahí me pueden seguir y ahí pueden ver todos los avances de los proyectos y todo eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y de verdad que nos gozamos contigo de todo lo que has recibido y cómo has salido adelante. Cris, pues estamos, seguimos adelante y un día, pues ya sabes que voy a ir a visitarte allá a Miami para que nos enseñes todo lo que estás haciendo allá. Pues muchísimas gracias, pues desde este podcast le mandamos un saludo a tus padres, porque verdaderamente supieron educarte bien y que verdaderamente podemos ver que hay fruto, ¿verdad? De lo que los padres han sembrado. De verdad, te quiero mucho y gracias por aceptar esta entrevista. Y pues Oh, gracias, es un privilegio haber sido la primera, de verdad, y declaramos bendición sobre este podcast y que cada uno de los podcasts que haga van a ser de bendición para muchísimas personas y de verdad ustedes de bendición para muchísimas personas. Así es que gracias por hacer esto también y por dejarse guiar por Dios a los proyectos que Él quiere para usted. gracias. Bueno, pues así sea, yo lo recibo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos muy pronto en otra entrevista con otra mujer exitosa o mujer de pie como la hermosa Cristina Meléndez. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde lo estén viendo. Gracias, nos vemos, querida Cristina. Chao, gracias. Un abrazote.